El 8 de septiembre de 2025 será recordado como un día cargado de hechos históricos y de enorme dolor para España y para todos los que seguimos de cerca el conflicto en Oriente Próximo. En un mismo día, el gobierno español tomó una decisión de gran calado diplomático y político al anunciar un paquete de sanciones duras contra Israel por la situación en Gaza, mientras que, casi en paralelo, un atentado terrorista en Jerusalén se cobraba la vida de un joven español. Dos noticias que se entrelazan en un contexto de tensión creciente y que nos obligan a reflexionar sobre el rumbo que está tomando el mundo. El anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llegó en un tono solemne, consciente de que se trataba de una de las medidas más drásticas adoptadas por España en materia internacional desde hace décadas. Tras meses de acusaciones y de advertencias, el Ejecutivo español decidió dar un paso más allá y aplicar sanciones específicas a Israel, justificándolas en lo que califican como un genocidio contra la población de Gaza. No fue un movimiento improvisado, sino la culminación de una escalada diplomática que se inició en octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva más dura contra la franja tras los ataques de Hamás. Desde entonces, España se ha posicionado en Europa como uno de los países más críticos con la actuación israelí, defendiendo en todos los foros internacionales la necesidad de un alto el fuego y de una salida política que reconozca plenamente el derecho del pueblo palestino. El gobierno español ya había reconocido oficialmente al Estado palestino en mayo de 2024, lo que le colocó a la vanguardia del movimiento internacional en ese sentido. También había impulsado resoluciones en Naciones Unidas, había promovido sanciones contra colonos violentos y había respaldado los procedimientos abiertos en la Corte Internacional de Justicia por presuntos crímenes de guerra y de genocidio. Sin embargo, lo anunciado hoy supuso un salto cualitativo: sanciones económicas, diplomáticas y logísticas que afectan directamente a Israel y que rompen con la inercia de tibieza que suele caracterizar a la Unión Europea. El paquete de medidas incluyó la prohibición de que puertos y aeropuertos españoles sean utilizados para el transporte de armas, municiones o combustible con destino a Israel. Una decisión que, en la práctica, corta una vía logística que era utilizada en operaciones comerciales y militares. También se decretó un embargo a los productos procedentes de asentamientos israelíes en territorios ocupados, algo que España venía reclamando desde hacía tiempo y que ahora se convierte en ley. Además, se incrementó de forma significativa la ayuda humanitaria destinada a la población de Gaza, con un compromiso de 150 millones de euros para el año 2026, así como más fondos a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. El Ejecutivo anunció igualmente la prohibición de entrada en España para personas directamente implicadas en lo que el presidente calificó como un genocidio. Y para subrayar la gravedad de la decisión, llamó a consultas a la embajadora española en Tel Aviv, tras semanas de desencuentros y de acusaciones cruzadas. Recordemos que, en los últimos días, Israel había llegado a vetar la entrada al país de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, acusándolas de antisemitismo. Este veto indignó al gobierno, que lo consideró una injerencia intolerable. La reacción israelí no se hizo esperar. Desde el ejecutivo de Benjamin Netanyahu se acusó a España de antisemitismo y de ceder a lo que denominan terrorismo diplomático. La tensión alcanzó un punto máximo, con declaraciones muy duras desde ambos lados. Para España, se trata de una cuestión de principios, no permanecer indiferente ante lo que consideran una violación masiva y sistemática de los derechos humanos. Para Israel, en cambio, es una agresión política que socava su derecho a defenderse. En el Parlamento español, la decisión de Pedro Sánchez generó debate. Desde la oposición, algunos sectores criticaron que España se expusiera a un enfrentamiento diplomático de estas dimensiones, mientras que desde la izquierda de la coalición se celebró el paso como un gesto de coherencia con los valores de justicia internacional. En la calle, asociaciones pro-palestinas aplaudieron la medida, mientras que comunidades judías en España expresaron su malestar y advirtieron de un clima de hostilidad creciente. Mientras todo esto ocurría en el plano diplomático, en Jerusalén se vivía una tragedia con repercusiones directas para España. A primera hora de la mañana, en una concurrida parada de autobús de Jerusalén Este, dos atacantes abrieron fuego indiscriminadamente contra civiles. El ataque fue rápido, brutal, y dejó tras de sí una escena de horror. 6 personas murieron en el acto y varias resultaron gravemente heridas. Entre los fallecidos se encontraba un joven español de 25 años, Jacob Pinto, natural de Melilla, que residía en Israel desde hacía tiempo y que recientemente se había casado. La noticia corrió como la pólvora en España. El Ministerio de Exteriores confirmó la identidad de la víctima y expresó su dolor por lo ocurrido. El presidente Sánchez, en una comparecencia, condenó el atentado sin matices y mostró su solidaridad con los familiares del joven. Dijo, textualmente, que la violencia no es el camino, y subrayó que la muerte de un español en Jerusalén
Es un recordatorio desgarrador de la necesidad de encontrar una solución justa y duradera al conflicto. En Israel, el ataque desató la alarma. Se trataba del atentado más grave en Jerusalén desde noviembre de 2023. Las fuerzas de seguridad neutralizaron a los atacantes en el lugar, pero inmediatamente se abrieron investigaciones para determinar cómo habían logrado acceder armados a la capital y si contaban con apoyo desde Cisjordania. El gobierno israelí convocó de urgencia a su gabinete de seguridad, mientras que Hamás celebró el atentado y lo describió como una respuesta a lo que denominan guerra de exterminio contra Gaza. Para España, el golpe fue doble. Por un lado, la decisión de sancionar a Israel tensaba al máximo las relaciones bilaterales. Por otro, la pérdida de un ciudadano en un atentado mostraba la dimensión humana del conflicto y la vulnerabilidad de sus nacionales en la región. Muchos se preguntaron si ambos hechos, ocurridos el mismo día, podían estar conectados de algún modo, o si simplemente coincidieron en el tiempo, subrayando el dramatismo de la jornada. Lo cierto es que las dos noticias reflejan el mismo trasfondo: un conflicto enquistado, con ciclos de violencia interminables, y una comunidad internacional cada vez más dividida entre quienes exigen sanciones y quienes defienden el derecho de Israel a actuar militarmente. España se ha colocado claramente en el primer grupo, liderando un movimiento que podría extenderse a otros países europeos. No sería la primera vez que una medida de un país del sur del continente termina influyendo en Bruselas y obligando a la Unión Europea a tomar partido. El futuro inmediato es incierto. Israel difícilmente dará marcha atrás en su estrategia militar por la presión española, pero la acumulación de sanciones y reproches internacionales puede terminar aislando aún más a su gobierno. En España, mientras tanto, el debate político se intensificará. Habrá quienes vean en las sanciones un gesto de dignidad y de coherencia, y quienes las interpreten como un error estratégico que puede afectar a la economía y a las relaciones exteriores. En medio de todo esto, lo más doloroso sigue siendo la pérdida de vidas humanas. El nombre de Jacob Pinto quedará ligado para siempre a esta jornada, un joven con toda la vida por delante, que encontró la muerte en un ataque absurdo, que refleja la espiral de odio que se vive en la región. Su muerte, junto a la de otros 5 inocentes, nos recuerda que más allá de los discursos políticos y de las estrategias diplomáticas, hay personas concretas que pagan el precio de la violencia. España como país tendrá que gestionar ahora el duelo de la familia, las tensiones diplomáticas y la presión internacional. Pero sobre todo, tendrá que mantener su compromiso con la paz y con la justicia en un escenario donde cada vez parece más difícil encontrarlas. El 8 de septiembre de 2025 nos deja una lección amarga: que la historia se mueve a golpes de tragedia y de decisiones valientes, que la política y la vida se entrelazan de forma cruel, y que, mientras no se encuentre una salida negociada al conflicto entre Israel y Palestina, los atentados y las sanciones seguirán marcando el día a día de la región y del mundo entero. Hoy España llora a uno de los suyos y al mismo tiempo da un paso que puede cambiar su lugar en el tablero internacional. El futuro dirá si estas sanciones abren la puerta a una política europea más firme frente a Israel o si se quedan en un gesto aislado. El futuro también dirá si la sangre derramada en Jerusalén servirá para algo más que engrosar las estadísticas de muertos. Lo que está claro es que la historia no se detiene y que los acontecimientos de este día quedarán grabados en la memoria colectiva durante mucho tiempo.